Amén. Mi deber como pastor es enseñarle la verdad. Y esta es la verdad. La verdad que trae avivamiento. La verdad que va a traer en usted un destello de su gloria. La gente va a decir, hay algo en ti. No sé qué, pero hay una vida. Hay una luz. Y tal vez usted anda en una moto que hace que casi no llega cada vez que sale de la casa. Cada vez que usted habla, destella algo, porque la vida del Todopoderoso mora en corazones humildes. Y la Biblia dice que al corazón soberbio Dios le da la espalda. Y cuando el soberbio dice, Dios, mira, escúchame lo que yo soy, lo que logré, así hablar. No te escucho, no te miro, pero miraré. ¿Qué dice? Quiere decir que Dios dice, miro. Ahora, cuando alguien se pone orgulloso, ¿qué hace Dios? No, pues Señor, te quiero contar todo lo que soy, lo que logré en la vida, sin orar, pero escuchad. Y Dios dice, sí, contame, a ver. Mira para otro lado. ¿Cuántos quieren tener ese destello de su presencia en su corazón? Tiene que tener un corazón humilde. ¿Qué significa corazón humilde? Desde lo espiritual a lo particular. Corazón humilde perdona. El corazón humilde, cada vez que Dios le habla, dice, sí, Señor, heme aquí. Gracias. Es una persona sedienta, quiere más de Dios. Corazón humilde nunca se pone límites, siempre sabe que hay más gracia y más victorias por conquistar. Amén. Entonces el primer milagro que ocurrió en él fue el milagro no solamente de la sanidad física, sino que su orgullo. Porque ¿dónde se manifestó su orgullo? ¿Cómo Dios estaba tratando con su orgullo? Cuando Eliseo le cerró la puerta y no lo recibió. ¿Cómo no me va a recibir este hombre si le traje 60 kilos de oro? Es más, lo mandó a bañar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba tratando con su orgullo. Él dijo, ahora iré con la plata, con el oro, con los tesoros. Y él saldrá, levantará las manos, me tocará la enfermedad y listo. Y Dios trató con su orgullo, le dijo, no te recibo, te cierro la puerta y te mando a bañar. 3 pasos que lo quebró por dentro. Tan quebrado estaba que dijo, prefiero morir leproso que seguir esto. Y dijo, me voy. ¿Alguna vez de ustedes dieron un portazo? Él dio un portazo, dijo, de acá me voy leproso, pero me voy. Subió al caballo y se fue. Gracias a Dios tenía buenos amigos que fueron y le dijeron, baja, baja. No, pero fíjate lo que me dijo. Si sería argentino, ¿no? Pero fíjate, ¿qué te crees? ¿Cómo me trató? Me voy. Ahora, qué bueno es tener buenos amigos que nos bajan. Los malos amigos, ¿qué serían? Tenés razón, andate. Y le meten más cizaña, más veneno. Los buenos amigos, ¿qué hacen? Nos hablan algo que no queremos escuchar. Cuando uno está enojado, quiere escuchar que otro le diga cosas que aumenten el fuego de la ira. Los buenos amigos me dicen lo que yo no quiero escuchar. ¿Y qué es lo que no quiero escuchar? Baja, pará, anda al Jordán. No, ¿cómo voy a ir al Jordán? Le tengo asco al agua esa. Pero está la bendición de Dios. No. Se manifestó. Me puedo quedar en el primer punto toda la noche, mire. Pero así es la vida.
Así es la vida. Tenemos que ser buenos amigos. Y cuando vemos a alguien salir de la iglesia mal, no dejarlo ir mal. Porque a lo mejor el enemigo le mintió. Cuando se estaba sentando, viene alguien y dice: Señor, esa es mi silla. Y el hombre se va ofendido cuando Dios lo quería sanar y liberar, se va mal. Y usted lo ve y dice: es verdad, que se vaya, que se vaya. En la vida es así. La victoria de un cristiano o de un cristiano no termina en las 4 paredes de la iglesia. Sos cristiano las 24 horas del día. Y si ves a alguien actuar mal, andá y bajalo y ordená sus caminos y sus pasos. Claro. Eso nos lleva emocionalmente bastante, porque no fue fácil detener a Naamán. Tuvieron que... No te vayas. No, porque no. No te vayas. Inténtalo. Baja el agua. Vamos, baja. No. Y bajó. Y yo estuve en el río Jordán, un hermoso río. Me hubiera quedado yo ahí. Yo estuve, no en ese lugar, pero en varios puntos fundamentales, en el lugar donde Jesús, estuve exactamente en el lugar donde Jesús se bautizó. Y donde estuvo y donde vino la paloma. Y yo me quedé ahí bastante tiempo diciendo: Señor, que venga la paloma otra vez. Y mientras estaba ahí, vi una paloma blanca y dije: no puede ser, pero hay palomas. Para él era la salvación, como para ustedes es una victoria estar acá hoy. Y nadie te va a poder arrebatar el plan y la victoria que Dios preparó para ti. Porque la iglesia hoy te está llevando a ese nuevo nivel espiritual. La primera gran victoria era contra su orgullo. La segunda gran victoria era con su actitud. Su actitud tan baja de decir: yo lo sé todo. A mí no me tiene que explicar nada este hombre. Yo sé cómo me tiene que orar. ¿Y qué sabe él del Dios de Israel? ¿Qué sabía él? Pero él se hacía que sabía. ¿Qué sabía él de la oración del pueblo de Israel si era sirio? Pero él era un sábelo todo. Dijo: ahora va a salir ese hombre y me va a poner la mano, me va a cantar 2 coritos, me va a hacer el culto y yo me voy a sanar. Era un sábelo todo que no sabía nada. Conoce gente que habla de todo y no sabe nada. Lo segundo que Dios tiene que sacar de nosotros, esa actitud de cuando alguien dice: mira, te voy a enseñar algo. No, yo ya lo sé. Porque la palabra de Dios yo ya lo escuché. Es insoportable estar con alguien así. Muy difícil. Muy difícil que cuando usted va a decir a alguien, la otra persona ya sobre la marcha le habla encima y le interrumpe. Aunque se está muriendo de lepra, decir que es el peor pecador. Sin embargo dice: no, yo estoy bien.